Vamos a empezar a tejer el chalola y aquí tenemos las instrucciones que a veces dan un poco de miedo porque no se entiende muy bien, pero ya veréis que es bastante más sencillo de lo que parece. Yo de todo el patrón me he quedado con lo imprescindible para explicar cómo se montan los puntos y cómo se va tejiendo y, entonces simplemente es ir siguiendo las instrucciones porque al final este chal es muy sencillito y simplemente son dos vueltas lo que hay que repetir constantemente, que una vez que lo interiorizas lo vais a repetir sin daros prácticamente ni cuenta. Bien, primero hacemos un nudo como siempre y vamos a montar 3 puntos. El montaje de puntos se puede hacer por cualquier método, que hay tantos como, hay tantos como os podáis imaginar, pero vamos a hacerlo por el método más sencillo, que para mí es este. Entonces montamos un punto, 2 puntos y 3 puntos. Vale. Ya está. Se empieza con 3 puntos y a partir de ahí vamos creciendo, creciendo, creciendo hasta el infinito y más allá, hasta que nos apetezca ir creciendo. Vale, las instrucciones dicen claro, monta 3 puntos y ponen vuelta 1. VTA siempre es la reducción de vuelta. 2D. 2D. Cuando ponemos D son puntos del derecho. Normalmente en los patrones hay un guión en el que os explica exactamente qué es cada punto y cómo se hacen los aumentos. Los aumentos en el chalola se hacen por TDD, por tejer por delante y por detrás. Entonces directamente vamos a tejer 2 puntos. Como es primera vuelta, el primero también se teje, aunque en las sucesivas vueltas el primero no se va a tejer. Vale, 1 y 2, y nos dice que en el último punto hay que hacer un aumento. Pues en el último punto lo tejemos por delante. Ahí es un poco borroso, voy a intentar ajustar un poco la cámara. Ahí. 2 puntos que los voy a recoger porque se me ha caído. 2 puntos y tejemos por delante y por detrás. Vale. Es decir, que en la primera vuelta vamos a pasar de 3 puntos a 4 puntos. Ya está. Vuelta 2. Pasa el primer punto, esto es habitualmente así, el primer punto se pasa sin tejer, yo directamente los paso así, o sea que paso el primer punto sin tejer, teje una reducción y teje un aumento en el último punto, ¿vale? Una reducción. En el chalola las reducciones aparecen tejiendo 2 puntos del revés, pero la verdad es que tejiendo los 2 puntos del derecho la reducción queda igual de bien, así que los voy a tejer del derecho llevando la contraria al patrón, ¿eh? Tejer 2 puntos del derecho, perdón, tejer una reducción tejiendo 2 puntos juntos, así, y tejer un aumento, pues en el último punto hago un aumento. Ahora mismo os parecerá, madre mía, qué difícil, pero la verdad es que las 2 primeras vueltas son casi que las más difíciles. Luego ya coges rutina y con la rutina tiras para adelante sin ningún problema. Vale, la vuelta 3 nos dice, pasa el primer punto sin tejer, teje un aumento y teje hasta el final. Vale, pues pasamos el primer punto sin tejer. Tejemos un aumento. Y tejemos hasta el final. Esto que pone hasta el final, en esta vuelta decís, ¿cómo hasta el final? Teje 2 puntos, ¿no? Que me vais a volver loca. No, es que realmente en el patrón se repiten todo el tiempo la vuelta 3 y la 4, entonces aquí cada vez va a haber más puntos, por eso se dice teje hasta el final. Cuando en un patrón la orden pone teje hasta el final, es sencillamente ir haciendo el punto del derecho, el punto que exija el patrón hasta el final de la vuelta. Si no, pondría teje 5 puntos o teje 20 puntos, pero cuando pone teje, sin más, ir tejiendo puntos. Vale, vuelta 4. Pasa el primer punto sin tejer, que es una orden que ya la tenemos como interiorizada, la de pasar el primer punto sin tejer. Teje una reducción, es decir, 2 puntos juntos, y diréis, otra vez, pero si los acabo de aumentar, ya, pero esto es para darle la forma al chal. 2 puntos juntos, a ver, ahí. Es más difícil tejer 2 puntos juntos que tejer los aumentos, así que no tengáis miedo. Teje una reducción y teje hasta el último punto y hace un aumento. Esto quiere decir que en el último punto tenemos que aumentar, o sea que tejemos y en el último punto hacemos un aumento. Vale, ahí está. Ahora pone,
Repite las vueltas 3 y 4 hasta tener un chal del tamaño, tiene una rayita y se ve un poco borroso, pero del tamaño deseado. Remate y bloquea, según tal. Bueno, el tema del bloqueo lo tenéis en el blog, hay un post específico para que habla de cómo se bloquean las prendas, y el tema de hasta el tamaño deseado es que, bueno, hay gente que le gustan los chales enormes y hay gente que le gustan los chales pequeñitos, y este chal, la verdad, es que puedes tejerlo todo lo grande o todo lo pequeño que tú quieras. Pero vamos a repetir las vueltas 3 y 4 para que veáis que también el chal va tomando forma. No sé si os dais cuenta que hay uno de los laterales que lleva una curvita y hay otro que se queda recto, y ya se aprecia desde aquí, pero bueno, por si acaso vamos a repetir. Pasa el primer punto sin tejer, teje un aumento y teje hasta el final. Vale, allá vamos. Aquí, que es donde he hecho la reducción antes, me cuesta más trabajo meter ahora el punto. Es normal. Vale, y ahora dice que repitamos la vuelta 4, pasa el primer punto sin tejer y teje una reducción. Paso el primer punto sin tejer de la manera sencilla, tejo una reducción, tejo una reducción si soy capaz de tejerla, ahí está, vale, y teje hasta el último punto haciendo un aumento en el último punto. Vale, pues tejo hasta el último punto, que aquí de momento tengo poquitos, y tejo un aumento. Vale, ahí está. Bien, ¿qué pasa? Pues pasa que tenemos dos laterales en el chal. Uno, voy a hacer un enfoque. Ahí. Uno es este lateral que queda recto y otro es este lateral que, si os dais cuenta, bueno, poco a poco va haciendo una curva. Yo estoy tejiendo con un hilo muy fino, entonces se aprecia menos, pero con un hilo más grueso se aprecia más. Y según vayáis incrementando, se aprecia muchísimo más todavía. ¿Qué pasa? Pasa que si tenemos el hilo de este lado, imaginad que nos vamos y dejamos la labor. Habitualmente lo que hacen la mayoría de las alumnas es poner un 3 y un 4 en un papel e ir haciendo 3, 4 según van tejiendo. Hay quien pone la X cuando empieza la vuelta y hay quien pone la X cuando la acaba. Esto es cosa vuestra. Yo sí que os recomiendo que al principio vayáis poniendo 3 y 4 según vayáis tejiendo las vueltas 3 y 4, porque si os tenéis que ir a hacer otra cosa, que cuando volváis sepáis en qué vuelta tenéis que empezar. Si tenéis que empezar en la 3 o tenéis que empezar en la 4. Pero además, si dudáis, habéis perdido el papel, ha venido el perro y se lo ha comido, no os tenéis que preocupar. Si el hilo está del lado de la curva, ¿vale? Es que lo último que hemos tejido es un aumento. Entonces, ¿dónde se teje un aumento al final? En la vuelta 4. Es decir, la vuelta que acabamos de tejer es la vuelta 4. Si el hilo está en la parte recta, quiere decir que hemos acabado la vuelta con una reducción, porque los aumentos están del otro lado. Por lo tanto, hemos hecho la vuelta 3, ¿vale? Que es teje un aumento y teje hasta el final. Perdonad que en la vuelta 4 es donde hay un aumento y una reducción. El caso es que si estamos del lado recto no hemos hecho reducción, aumento al final. Si estamos me estoy liando sola, perdonadme. Si el hilo está de este lado, quiere decir que el aumento lo hemos hecho al principio de la vuelta. Si el hilo está de este lado, quiere decir que el aumento lo hemos hecho al final de la vuelta. Si el aumento está al final de la vuelta, recién hecho, hemos hecho la vuelta 4. Si estamos de este lado, está claro que hemos hecho la vuelta 3 porque el aumento lo hicimos al principio de la vuelta. ¿Vale? Es una forma de no perderos, aunque al principio parezca muy caótica, poneros el vídeo 20.000 veces y veréis cómo lo interpretáis. También es cierto que luego de manera automática, cuando estás de este lado y ya ves la curva, empiezas la vuelta con un aumento y cuando llegas para acá sabes que acabas la vuelta con un aumento, porque aquí siempre hay aumento, ¿vale? Mientras que aquí no siempre hay reducción, en una vuelta sí y en una vuelta no. Bueno, espero que, a pesar de que ahora mismo estéis pensando, ay Dios mío, no me he enterado de nada, entre leer el patrón, empezar a tejer y ver qué sale, veréis que es mucho más sencillo. Eso sí, no os olvidéis de haceros vuestra propia tablita de 3 y 4. Vale, y hasta aquí el chalola.